Nuestra gente, nuestra comunidad y nuestro planeta son los ejes de nuestra estrategia de sostenibilidad en FEMSA, porque queremos un mundo más próspero, sostenible y resiliente, y estamos comprometidos con lograrlo. FEMSA presenta The Mexican Dream. Soy Roberta Jacobson, ex embajadora de Estados Unidos en México. Bienvenidos al último episodio de la cuarta temporada de The Mexican Dream. El futuro de Norteamérica se puede observar a través de dos lentes opuestas: la esperanza de una mayor integración regional y la incertidumbre de los desafíos que aún persisten y llaman a un nacionalismo irracional. ¿Qué rol jugarán México y Canadá como aliados estratégicos de mi país? Los más cercanos, los más importantes. Soy Diego Marroquín. Norteamérica debe enfrentarse a preguntas esenciales. ¿Cómo logramos una integración sostenible? ¿Qué papel jugaremos en la creación de un futuro compartido? Soy Alexandra Helfgott. Hay nuevas oportunidades en sectores no cubiertos por el TEMEC, como los semiconductores, esenciales para la innovación tecnológica y la competitividad global. La colaboración en esta área y otras áreas no contempladas aún puede redefinir la relación trilateral en la revisión del texto en 2026. Soy Alex Boisín. El relevo generacional en Norteamérica redefine los valores y prioridades de la región. Nosotros, los menores de 40 años, lideraremos el cambio en áreas clave como la equidad, el medio ambiente y la transformación digital. Y yo soy Ruth Valladares. La gestión de recursos compartidos como el agua y la protección del medio ambiente, que no conoce fronteras, se vuelve un tema prioritario para garantizar la sostenibilidad y el equilibrio entre el desarrollo económico y el desarrollo humano. Acompáñennos en este análisis sobre los retos y oportunidades que darán forma al mañana de nuestra región. Como canta Raúl Seixas en su canción Preludio, El mundo es de quienes hacen realidad sus sueños. Sin importar dónde o cuándo los realices. Hay sueños que soñamos solos. Hay otros que se sueñan en conjunto. Esos son los que se hacen realidad. Alejandro Moreno, profesor del Departamento de Ciencia Política del ITAM y vicepresidente de la World Values Survey Association. Actualmente es consultor y director de encuestas y estudios de opinión de El Financiero. Alejandro Moreno, muchísimas gracias por aparecer con nosotros en The Mexican Dream, hablando y vamos a hablar sobre valores. Y por favor, explícame, si puedes, cómo ven los mexicanos a los Estados Unidos y viceversa, por favor. Muchas gracias, embajadora. Es un gusto estar contigo en este espacio. Es el tema de valores que hemos llevado en una investigación ya bastante larga de 40 años a través de la Encuesta Mundial de Valores. Nos dice varias cosas muy interesantes acerca de la actitud en México hacia Estados Unidos. La más sorpresiva, quizás cuando vimos estos datos hace algunas décadas, es que a diferencia de la narrativa que podríamos llamar oficial, pues en general los mexicanos, las mexicanas han tenido una opinión acerca de Estados Unidos bastante favorable. Hay una admiración, una pues convivencia y por supuesto, usted lo sabe muy bien, el tema de la interconexión con familias en ambos lados de la frontera, pues todavía acentúa más esa opinión positiva. Hay que diferenciar del gobierno en turno, que ha tenido altibajos. Es muy claro que durante el primer periodo de Donald Trump, pues la opinión fue más que nada negativa hacia el gobierno, no así hacia el país. Después mejoró nuevamente y ahora que empieza una nueva administración, estamos viendo que de nuevo se está deteriorando. Hay una separación clara entre el país y el gobierno. Pero también lo que las encuestas de valores nos muestran, y esto es muy, muy peculiar, es que hay diferencias generacionales muy interesantes. Las generaciones más jóvenes, la generación millennial, pero sobre todo la generación Z, que ya está integrada en buena medida a la opinión pública, al electorado, ya está la mayoría de la generación Z en edad de votar, pues hay aquí un cambio muy, muy curioso, muy interesante, que es mantener la actitud positiva hacia Estados Unidos, pero parece que
por alguna razón, parece una paradoja, al estar más interconectados con el mundo digital, con las redes sociales, en buena medida con contenidos americanos en el sentido estadounidense, están empezando a voltear hacia otros lados del mundo para interconectarse más, hacia Europa, hacia Asia, hacia la propia América Latina, sin necesariamente rechazar a los Estados Unidos, sino fortaleciendo esos lazos, pero sí dándoles un peso menor en la ecuación. Es un enigma todavía, creo, embajadora, a qué se debe este cambio, pero creo que vale la pena señalar. Y cuando estamos hablando de los generaciones Z y otros que son mucho más hábiles digitalmente, digamos, ¿se creen las cosas que ven o están muy, digamos, si ellos están más sabiduría sobre fake news? ¿Se puede averiguar cuál es fake news y no? Mira, me parece que ciertamente al ser usuarios mucho más frecuentes, mucho más intensos de las redes sociales, pueden estar enormemente expuestos a desinformación, a las noticias falsas, pero hay una cuestión muy interesante aquí, que en términos de valores, la generación Z está mostrando un cambio, pues no sé si llamarle radical, pero sí muy notable en su manera de ver el mundo, con una sensibilidad enorme hacia ciertos temas, que me parece que varios estudios lo han confirmado, como cambio climático, con una manera de ver quizás más comunitaria, global, las cosas, pero hay algo también, son mucho más autoexpresivos en el término utilizado en estas teorías de cambio intergeneracional de valores, buscan más libertad, se sienten más satisfechos, están más felices en cierta medida, y creo que aquí sí la conciencia de las noticias falsas está. Si se puede diferenciar o no, me parece que nos rebasa a estas encuestas. Es probable que sí, pero hay un tema muy, muy curioso. A la generación Z le faltan 10, 15, probablemente 20 años para ir al volante del vehículo social, tanto en nuestro país como en otros, pero por lo menos en México lo que nos muestran las encuestas es que aunque la generación de baby boomers y la generación Z, a la que yo mismo pertenezco, vamos dirigiendo a la sociedad en sus distintos puestos de decisión, tanto privados como públicos. Parece que nos estamos dejando llevar por el GPS de la nueva generación integrada, la generación Z. Es decir, van sentados en el asiento de atrás, embajadora, pero con el GPS puesto y hacia nos dirigimos. ¿Qué quiero decir con esto? Que el cambio de valores y de creencias que nos están marcando estos nuevos mexicanos y mexicanas es lo que está marcando nuestra dirección hacia los próximos 10 o 15 o 20 años, mucho antes de que ellos estén en posiciones de poder y de decisión. Muy interesante, exactamente, Alejandro. Y bueno, cuidado con la palabra baby boomers porque soy parte de esa generación, las viejas, y entonces cuídate. Pero la verdad es que me parece muy puntual ese momento porque estamos grabando ese podcast justo al final de enero. Y cuando tenemos un debate enorme en Washington y otros lugares sobre la plataforma TikTok. Así que es muy interesante hablar de ese tema ahora mismo, ¿no? Sí, definitivamente, y voy a hacer aquí una enmienda al comentario generacional. Baby boomers, que utilizo la etiqueta descriptivamente, entiendo la preocupación, embajadora, porque ha tenido un uso medianamente peyorativo, pero no, a mí me parece que es una generación claramente definida en nuestra literatura, en nuestros análisis sociológicos, y hay algo que quisiera decir, tanto baby boomers como generación X en las encuestas están mostrando una gran adaptabilidad al cambio valorativo. Había el politólogo Ronald Inglehart, a quien hacíamos referencia previa a esta grabación, tenía dos hipótesis del cambio cultural. ¿Por qué sucede? Una es el reemplazo generacional,
cuando las generaciones nuevas son portadoras de valores diferentes, al reemplazar a las anteriores se produce un cambio cultural, pero también hay un cambio cultural por efecto de conformidad, cuando las generaciones previas adoptan los valores que van emergiendo entre las nuevas. Y tanto la generación de baby boomers como generación X en México han mostrado una enorme adaptabilidad a la nueva discursiva, a la nueva narrativa, a la nueva valoración, y eso también es digno de analizarse. Es decir, no han sido una resistencia al cambio cultural como sí lo fue en su momento, porque ya las encuestas no nos permiten en este momento pues generalizar para esa generación, pero la que yo le llamo la generación por revolución, nacida entre el año 25 y el 45, que prácticamente era un anclaje a los valores tradicionales de la sociedad mexicana y que no estaba mostrando ninguna señal de adaptación al cambio. Tanto baby boomers como generación X van hacia allá, y por eso mi metáfora de que aunque llevan el volante del vehículo social, prácticamente parece que estamos dirigiéndonos al destino marcado por el GPS de las nuevas generaciones. Obviamente un GPS cultural, no tecnológico, pero en el sentido de que sí es un conjunto de valores y creencias que se refuerzan y en el cual entran como un factor de socialización, además de los tradicionales de la familia, la escuela, la universidad, el trabajo. Las redes sociales hoy en día, pues hay que estar alertas para ver qué contenidos y cómo estos afectan precisamente el sistema de valores y cultural de estas nuevas generaciones. Yo quiero hablar de la relación entre México y Estados Unidos. ¿Cómo ves el futuro? ¿A dónde vamos? Hay dos maneras de verlo, me parece. La que suele ser noticiosa, más periodística, que tiene que ver con las decisiones de los gobiernos. Me parece que justo al entrar en este segundo mandato de Donald Trump, pues hay preocupaciones de este lado de la frontera, tanto en el gobierno como en la sociedad. Hay un rechazo a varias de las propuestas. Ya empezamos a medir un deterioro en la relación, esto es en las percepciones de opinión pública, pero ciertamente a nivel cultural, y esto creo que no es menor, es lo que reportamos y encontramos en las encuestas de valores, a lo largo de los últimos 30 años, yo podría decir 40, pero vamos a usar el referente de 30 años porque es cuando empieza el Tratado de Libre Comercio, ha habido un proceso de integración cultural muy importante, en el cual sí hay unos lazos afectivos, unos lazos valorativos que probablemente no sean tan visibles en muchos sentidos, porque la narrativa de gobiernos puede o no señalarlos, pero ha habido un proceso de integración. Y aquí de nuevo, quienes han pasado por ese proceso de integración no son solamente las generaciones de mayor edad, sino que ya dan por sentado las generaciones nuevas que somos una sociedad entre distintos países, de pluralidad, de respeto, y eso, por ejemplo, creo que no se ha integrado del todo en las narrativas oficiales o de gobierno. Por supuesto, como dije hace un rato, y hay que señalarlo, también hay en las nuevas generaciones esta inquietud por no darle solamente espacio al vecino país del norte, para nosotros, en este caso Estados Unidos, sino voltear hacia otros lados. Me parece que es una generación bastante más cosmopolita en ese sentido, bastante más globalizada. En parte tiene que ver con esta exposición a distintos contenidos globales por medio de las redes sociales, pero sin decir que hay un rechazo hacia Estados Unidos. Al contrario, me parece que ha habido en los últimos 30 años lo que quizás podríamos ver en retrospectiva cuando entramos al Tratado de Libre Comercio, utilizando la frase de Humberto Eco, pues había apocalípticos e integrados. Apocalípticos en el sentido de que pues Estados Unidos nos iba a absorber culturalmente, e integrados aquellos que estaban dispuestos a tomar de lo mejor de las creencias, costumbres, ¿por qué no leyes? ¿Por qué no democracia? Y al final lo que vemos en las encuestas es que sí ha habido esa integración cultural de una manera formidable. Bueno,
Muchísimas gracias, Alejandro Moreno, estar con nosotros en The Mexican Dream. Estamos grabando ese podcast en enero, pero el futuro empieza ahora mismo, con un anuncio que vamos a empezar con la renegociación del TEMEC ya ahora. No esperamos hasta 2026. Así que, ¿cómo vemos la situación aquí en México, allá en los Estados Unidos, en Canadá, pero en el mundo? Pues bueno, yo creo que hay mucha incertidumbre en el corto plazo. Es muy probable que las reglas del juego de comercio, de integración, de flujo de bienes y de personas cambien en el futuro inmediato. Sin embargo, creo que soy optimista respecto del largo plazo. Creo que este proyecto que tenemos de integración en Norteamérica va mucho más allá de cualquier ciclo político, ya sea de 6 años en México o de 4 años en Estados Unidos. Entonces, si por una razón u otra el proyecto de integración de Norteamérica se detiene o cambia de ritmo, yo estoy seguro que en un par de años más las ventajas que tenemos como región seguirán ahí, quizás no de la misma magnitud, pero empujarán tanto al sector privado como a la sociedad civil para seguirnos integrando y seguirnos entendiendo cada día más y mejor. Yo creo que es una muy buena oportunidad para demostrar la fortaleza de Norteamérica como región, aquello por lo que hemos trabajado tan duro durante muchos años, todos los procesos de entendimiento, de negociación, de coordinación que se han dado en nuestros países. Yo creo que es un momento en que podemos demostrar todo este trabajo que hemos hecho, y yo me valgo mucho, por ejemplo, de conceptos como la resiliencia, el liderazgo, el optimismo, que creo que a final de cuentas son cosas que como generación, en este caso digamos los que estamos en los 30s, creo que es una oportunidad de ser parte de este relevo generacional del que hemos estado hablando durante todas estas temporadas. Y también creo que ejercicios como este que estamos teniendo, que es intergeneracional, creo que es muy valioso conocer la experiencia, en tu caso, Roberta, que fuiste diplomática, que también tienes familia inmigrante en el pasado. Saber como que esas historias a nosotros como más jóvenes nos permite saber de dónde venimos, y ahorita nosotros que estamos en una posición de toma de decisiones, de hacer propuestas, creo que también es muy valioso porque nos volvemos más críticos en cuanto a la realidad de nuestros países y a la multiculturalidad y multirrealidades que también están viviendo tanto México como Estados Unidos. También creo que los 3 países tienen un reto profundo de encontrar un balance entre el nacionalismo y también el deseo de avanzar. Y tenemos que encontrar este balance en la revisión del TEMEC de 2026. Y en esta revisión tenemos otros temas que no había en la otra. Cuando empezó TEMEC, por ejemplo, semiconductores, minerales críticos, cuestiones de recursos naturales como el agua y la energía. Quiero parar en ese tema por un momento de Alejandra. El tema de agua. El tema de agua para mí es esencial, como muchos dicen. Si el siglo pasado todas las guerras fue por petróleo, ahora empezando en el milenio o algo de agua. ¿Qué ven ustedes todos, pero especialmente los mexicanos, sobre el tema de agua aquí en México? El año pasado fue un año muy crudo. Hubo una crisis hídrica terrible en México por la temporada de sequía que se extendió muchísimo tiempo, y creo que no hemos sido conscientes de desarrollar un sistema tanto de cuidado, captación y tratamiento de agua, que solamente cuando estamos en esos momentos de crisis es cuando se nos preocupa e intentamos tomar acción, pero vuelve a llover, los ríos vuelven a llenarse. Lo que pasó en Nuevo León, por ejemplo, ¿no? O sea, salieron muchos videos en redes sociales en el río de Santa Catarina, ¿no? Agradeciendo y poniéndose felices por la cantidad de agua, pero antes como que se nos olvidó qué estaba pasando. Entonces vuelve a haber el recurso y volvemos a como perder esta sensibilidad del ahorro, del consumo, de la reutilización, y creo que también tiene mucho que ver sobre la política que se está desarrollando o que no se ha desarrollado lo suficientemente bien para el cuidado de nuestros recursos, en especial el agua.
Creo que ese es un punto fundamental de que necesitamos y nos toca crear sistemas que no solamente responden a crisis, sino que operan a largo plazo. Y quiero resaltar el ejemplo de los incendios en California, porque fue un momento en el que Canadá, México y Estados Unidos colaboraron en esa crisis de profundo pensamiento, reflexión de cómo hacemos que esto no solamente no ocurra en el futuro, sino que si algo así ocurra, tenemos un plan para que los efectos más graves son mitigados. Así es exactamente. Y antes fue una temporada de fuegos, de incendios. Ahora la temporada de incendios es todo el año. Creo que ahí hace falta también crear conciencia de que el mundo tal como lo conocemos ahora no va a ser así siempre, ¿no? Creo que caemos también en el falso de decir siempre va a haber agua, los incendios se pueden apagar, vamos a esperar la colaboración de México, de Estados Unidos, pero creo que también desde la sociedad civil podemos empezar a tomar acción para prevenir, o bueno, más bien, como decía Alex, crear un plan a largo plazo que sepamos todos cómo reaccionar ante una situación así. Aquí en México hay el derecho humano al agua y eso está muy bueno, pero sabemos que México no está cumpliendo con eso. Hay las cuestiones de concesiones de agua y lo que me preocupa es que México está intentando atraer más inversión de industrias que requieren mucha agua, por ejemplo los semiconductores. Foxconn en Guadalajara, por ejemplo, va a necesitar muchísima agua y Guadalajara ya está pasando momentos difíciles con falta de agua. Entonces, sí está bueno que México tiene este derecho humano al agua, pero también tenemos que encontrar balance en cómo rendimos el agua para la industria, pero también para el pueblo. Sí, creo que por muchos años no se consideraba el medio ambiente cuando se hacían planes de crecimiento económico. Otro ejemplo, más allá de los semiconductores, son estos centros requieren muchos recursos naturales, electricidad, agua. Entonces, a mí me pregunto, y también les pregunto a ustedes, hay ciertas cosas que no deberíamos estar facilitando, tomando en cuenta las limitaciones del medio ambiente. ¿Qué significa el crecimiento económico cuando a largo plazo ese crecimiento va a ser limitado por la falta de recursos naturales? Bueno, yo ahí tengo un par de ideas. Más que la falta de recursos naturales, en el caso particular de México es un pésimo manejo de los recursos hídricos del país. El uso industrial del agua en realidad es muy pequeño comparado, por ejemplo, con el uso en agricultura. Prácticamente el 70% de toda el agua que se usa en el país se va a la agricultura. Yo ahí, Alex, te pregunto, ¿qué crees que agregue más valor al país? ¿El cultivo de alfalfa, que termina exportándose a China, por ejemplo, a precios muy bajos, o un centro de procesamiento de Amazon en Querétaro que emplea ingenieros, o la planta de Foxconn que ayuda a México a integrarse a la cadena de suministro de semiconductores? En el tema particular de México, creo que es un mal manejo de los recursos hídricos, y creo que más allá de la conciencia, que sí existe una conciencia sobre el mal manejo y la falta de recursos, particularmente en los estados del norte del país, tiene que haber un replanteamiento sobre en dónde hay más valor en el uso de nuestros recursos, ya sea en la agricultura, ya sea en el uso industrial, pero también priorizando a las familias mexicanas. Sin dejar de lado también el derecho, como decía Alexandra, de los pueblos a usar sus propios recursos naturales, ¿no? Un caso muy cercano que nosotros vivimos en nuestra población fue que el año pasado, con la crisis de sequía, nuestro pueblo afortunadamente, aunque un poco limitado, pero tuvo agua todo el año. Una ciudad un poco más cercana, que es Guajuapan de León, entró en una crisis muchísimo más grave de agua y bueno, se decía, ¿no? Incluso hasta el presidente municipal propuso poder canalizar el agua de nuestro municipio, que es Tamazulapam, hacia Guajuapan. Entonces dices, ¿por qué si tu población es quizá más grande tienes o te sientes como con el derecho de robar, ¿no? Pongo entre comillas ahí porque no sé realmente cómo pensaban hacerlo, robar el agua que a nosotros afortunadamente nos está manteniendo durante el año para que ellos sobrevivan y nosotros dónde quedamos, ¿no? Y yo creo que ejemplos como ese hay muchos a lo largo del país sobre el mal manejo de los recursos, o la mala distribución también no solo del agua, sino de algunos otros recursos. Fascinante, Ruth. Y
quedando en ese tema por un momento, en ese tema, el caso de Guanajuato, en San Miguel, por ejemplo, tiene cosecha de alfalfa por, no sé, kilómetros y kilómetros, ¿no? Y la gente allá, porque tiene suficiente agua, por lo menos este año, ya está irrigando a la cosecha, bueno, con un montón de agua. ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, si en vez de alfalfa se usa agave para las vacas? No sabemos hasta ahora si el carne de esas vacas va a tener el mismo sabor, ni tampoco sabemos si, por ejemplo, si las vacas son para productos lácticos, si la leche va a tener el mismo sabor. Pero hay proyectos ahora en Guanajuato para cambiar a agave que no necesita nada de irrigación. Ahí nada más me gustaría agregar que cuando se hace, por ejemplo, un cambio de un cultivo a otro, sí tendría que ser o tendría que tomarse más en cuenta la población local. Y les voy a dar un ejemplo súper rápido. En Oaxaca, por la sobreexplotación del suelo a raíz de sembrar más agave de mezcal, ahorita también hay una crisis de que el precio de la penca de maguey mezcalero bajó incluso a $2.50 el kilo, ¿no? Cuando hace algunos años se pagaba muy bien. Entonces ahora los campesinos prefieren que su cosecha se eche a perder a venderla muy barata. Otro ejemplo, el programa de Sembrando Vida con la cuestión del cacao. Como que se enfocaron mucho en cumplir métricas y números. El cacao es un cultivo que tarda aproximadamente 5 años en empezar a dar frutos. Nosotros que empezamos hace 8 años a sembrar cacao, hace 2 años aproximadamente empezamos a ver ya las primeras semillas, pero fue en escala obviamente como más pequeña. Y ahorita el problema con programas como Sembrando Vida es que se dedicaron a llenar estadísticas y el problema es que esos cultivos o no funcionan o ya no crecieron o simplemente se dejaron de sembrar otros cultivos locales para tratar de llenar esas estadísticas. Entonces creo que sí necesita haber como mucha coordinación. Bueno, yo quisiera regresar al tema del relevo generacional. Creo que Ruth dijo algo importante sobre poner propuestas en la mesa, pero creo que ya estamos bastante grandes para eso y creo que además de participar en foros paralelos, por ejemplo, a grandes foros, hay que sentarse en la mesa. Existe esta frase que si no estás en la mesa, estás en el menú. No es posible que los líderes de los países tengan más de 80 años y tomen decisiones que van a afectar a las siguientes 5 generaciones. Es importantísimo, por ejemplo, las personas que empujaron la idea de Norteamérica hace prácticamente 40 años siguen siendo básicamente las personas que están tomando las decisiones sobre la integración comercial, sobre las negociaciones comerciales. Entonces yo quisiera invitar a más gente de mi generación a ser mucho más asertivos, mucho más agresivos a la hora de participar. Digo, siempre respetando a nuestros mentores y a las personas que vinieron antes de nosotros, pero es muy importante que la siguiente generación en Norteamérica se siente en la mesa desde ahora. O sea, no creo que ya no es tiempo de esperar nuestro turno, sino de hacernos oír. Y para agregar un poco a lo que nos contaba Diego, también creo que es un buen momento para la imaginación, ¿no? Creo que lo que mencionaba la embajadora es estas propuestas que son de alguna forma experimentos sociales, ¿no? Yo creo que no deberíamos tener miedo de proponer cosas que quizás son un poco en el cielo, ¿no? Pero que con coordinación, con involucramiento de las comunidades locales, se pueden ir adecuando a las necesidades locales. Ese es un punto importantísimo, Alex. Creo que nuestro peor enemigo es el status quo, o como dicen en Estados Unidos, el business as usual. Tuvimos un acuerdo hace 30 años, lo firmamos, dejamos de defenderlo, actuamos como si todo estuviera perfecto. Creo que lo mismo pasó con el TEMEC. Fue aprobado en el Congreso de Estados Unidos, de México y de Canadá con una mayoría bastante fuerte y después dejamos de defender el proyecto de integración de Norteamérica y dejamos de hablar de los beneficios que tiene la integración para los 3 países y también dejamos de proponer cosas nuevas y diferentes para
estar todavía más integrados. Y creo que ese es el principal error de la era del Telecán. Es un error que se está repitiendo con el Temec y eso es algo que tenemos que cambiar urgentemente. Yo tengo mucho confianza en ustedes. Ruth tiene toda la razón que las cosas ahora nos parece casi imposible de resolver. Y tiene razón que las cosas son distintas que fueron en el pasado. Pero yo creo que todos ustedes, brillantes como son, tienen la capacidad de oír, de enfrentar y de superar estos problemas también. Postales sonoras. Guadalajara, donde la tradición y la innovación se encuentran. En las calles, el vibrante ritmo del mariachi, patrimonio cultural de la humanidad, se mezcla con el bullicio de Ciudad Creativa Digital, el centro tecnológico que ha colocado a la capital tapatía como el Silicon Valley de México. Aquí, las exportaciones tecnológicas hacia Estados Unidos superan los 21,000 millones anuales, pero también en el estado de Jalisco, tan solo en el tercer trimestre de 2024, hubo $1.64 millones en exportaciones de algo que enamora el paladar de los estadounidenses: arándanos y berries. En Guadalajara, símbolo de esperanza, hay una creciente demanda global de semiconductores y la ciudad está en el centro de conversaciones sobre cómo aprovechar su talento y recursos. Es clave la colaboración bilateral entre México y Estados Unidos para impulsar soluciones en un futuro interconectado. Gracias por escuchar The Mexican Dream, 4ª temporada. Sigue, escucha y comparte nuestro podcast. Disponible en Spotify o en tu plataforma de audio favorita. Te esperamos en el próximo episodio. Y recuerda que los sueños que se sueñan en conjunto se hacen realidad.